En los sombríos recuerdos del Holocausto, surge una historia desgarradora que captura la valentía y la trágica inocencia de un niño que enfrentó las horribles condiciones del campo de concentración de Auschwitz. Esta es la narrativa del niño de Auschwitz, un relato que nos sumerge en los horrores de un capítulo oscuro de la historia. Nuestro protagonista, cuyo nombre se pierde en el tiempo, era apenas un niño cuando fue arrojado al torbellino del Holocausto. Separado de su familia, enfrentó el frío acero de las alambradas y las condiciones inhumanas de Auschwitz. A pesar de su corta edad, su espíritu resiliente se convertiría en un testimonio de resistencia frente a la crueldad. La rutina despiadada del campo, marcada por el trabajo forzado, la escasez de alimentos y las atrocidades diarias, no logró extinguir la chispa de esperanza que arde en el corazón de este niño. Su capacidad para hallar luz en la oscuridad, incluso cuando la sombra del horror se cernía sobre él, es un recordatorio impactante de la fortaleza del espíritu humano. Pero la historia del niño de Auschwitz está tejida con hilos de dolor. Cada día enfrentaba la pérdida de amigos y seres queridos, mientras lidiaba con el miedo constante de convertirse en víctima de la maquinaria de exterminio nazi. Cada amanecer, su pequeño corazón latía al ritmo de la incertidumbre, sin saber si el siguiente paso lo llevaría hacia la libertad o hacia las cámaras de gas. La infancia, ese periodo mágico de descubrimiento y alegría, le fue robada de una manera que ninguna pluma puede describir completamente. En cambio, el niño de Auschwitz se enfrentó a la brutalidad del mundo adulto, forjando su identidad en medio de un conflicto que desgarró su inocencia. La rutina en Auschwitz, marcada por la brutalidad sistemática, planteaba pruebas que desafiaban la imaginación. La escasez de alimentos, las condiciones insalubres y las atrocidades diarias no lograron apagar la llama de este niño, cuyo espíritu parecía resistir como un faro en medio de la tormenta. Su rostro, impregnado de inocencia, era un recordatorio constante de la tragedia que se desplegaba a su alrededor. En la lucha por sobrevivir, el niño no solo enfrentaba la amenaza tangible de la violencia nazi, sino también la pérdida constante de seres queridos. Cada separación era una herida en su joven corazón, pero, de alguna manera, encontraba la fuerza para seguir adelante, llevando consigo los susurros de aquellos que ya no estaban. Profundicemos aún más en el relato del niño de Auschwitz, donde cada día era una batalla contra el olvido y la crueldad. Este pequeño héroe, cuya identidad se desvanece en el tiempo, encontró consuelo en pequeños gestos de humanidad que resonaban como actos de resistencia en medio del caos. A pesar de las condiciones desoladoras, el niño descubrió en sus compañeros de infortunio una red de apoyo. Juntos, compartían historias de hogares lejanos, de momentos más felices que solo la memoria podía preservar. En sus miradas se reflejaba la esperanza, como si al sostener la luz de su pasado pudieran desafiar las sombras del presente. Sin embargo, la historia toma un giro asombroso cuando este pequeño ser, cuyas huellas son apenas perceptibles en los registros del tiempo, se convierte en un símbolo de resistencia. En medio del horror, el niño halla la fuerza para realizar pequeños actos de desafío, desde compartir su ración de pan hasta consolar a otros niños que lloran en la oscuridad. En la quietud de la noche, cuando el frío y el silencio envolvían Auschwitz, el niño parecía erigirse como un faro de humanidad. Su historia se entrelaza con la de otros que, a pesar de la adversidad, encontraron formas de mantener la esperanza, recordándonos que incluso en la peor de las circunstancias, la empatía puede prevalecer. La historia del Holocausto y de Auschwitz, en particular, es una de las páginas más oscuras de la historia del siglo XX. Auschwitz fue un complejo de campos de concentración y exterminio establecido por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no tengo información específica sobre un niño de Auschwitz en particular, puedo proporcionarte detalles generales sobre el contexto.
Durante el Holocausto, millones de personas, en su mayoría judías, fueron deportadas a campos de concentración y exterminio como Auschwitz, donde enfrentaron condiciones inhumanas, experimentos médicos atroces y, en muchos casos, la muerte. Numerosos niños fueron víctimas de estas atrocidades, separados de sus familias y sometidos a terribles abusos. Auschwitz fue liberado por las fuerzas aliadas en enero de 1945, revelando la magnitud de los crímenes nazis. La memoria de Auschwitz se mantiene viva como un recordatorio de la intolerancia, la brutalidad y la importancia de defender los derechos humanos y la dignidad. Esta trágica historia del niño de Auschwitz, aunque llena de tragedia, nos insta a recordar que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la humanidad puede brillar. Este relato desgarrador resuena como un llamado a la memoria, para que nunca olvidemos las lecciones aprendidas en aquellos campos de concentración y para que el legado del niño de Auschwitz viva en nuestra conciencia colectiva. La historia del niño de Auschwitz no solo es una crónica de horror, sino un testimonio de la capacidad humana para resistir, incluso cuando la esperanza parece desvanecerse. A medida que reflexionamos sobre esta narrativa, debemos preguntarnos, ¿cómo honramos el legado de aquellos que sufrieron en el pasado? ¿Cómo aseguramos que sus experiencias no caigan en el olvido? Así concluimos por ahora, con la esperanza de que estas palabras sirvan como un recordatorio perenne de la fuerza del espíritu humano, incluso en las circunstancias más sombrías. La infancia, ese periodo mágico de descubrimiento y alegría, le fue robada de una manera que ninguna pluma puede describir completamente. En cambio, el niño de Auschwitz se enfrentó a la brutalidad del mundo adulto, forjando su identidad en medio de un conflicto que desgarró su inocencia. Soy Épocas Remotas MATS, acompañándote en este viaje a través de Historias a través del tiempo. Hasta la próxima entrega, donde continuaremos explorando los episodios más impactantes de nuestra historia compartida. Y así concluimos este fascinante viaje a través de los recovecos de la historia. Espero que hayan encontrado tanta fascinación y significado en esta narrativa como yo al compartirla. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que esta historia, con sus hilos y detalles más profundos, está disponible para ustedes de manera completa y gratuita. En la descripción del video les aguarda un enlace que les conducirá a la totalidad de esta cautivadora travesía. Aquí, en este espacio adicional, podrán explorar cada matiz, cada emoción y cada personaje que ha dado vida a esta historia única. Considero que sumergirse por completo en estos relatos es fundamental para apreciar la riqueza que la historia nos ofrece. Agradecemos tu participación en nuestra comunidad y esperamos que disfrutes de este contenido exclusivo. No olvides suscribirte para más relatos cautivadores en Historias a través del tiempo.